Hola a todos y todas, y bienvenidos a la noche oscura. Antes de empezar, comenten desde dónde están viendo. Espero que disfruten de las historias. Me llamo Ernesto. Tengo 29 años y trabajo para una empresa de jardinería que da mantenimiento a varios panteones en la zona norte del estado. No soy de los que se espantan fácil ni ando inventando cosas, pero lo que me tocó vivir un viernes cualquiera, mientras limpiaba un cementerio pequeño en las afueras del pueblo San Jerónimo, todavía me da vueltas en la cabeza. Ese día llegué temprano como siempre. Eran como las 8:30 de la mañana, y el sol apenas estaba empezando a calentar. El encargado del lugar me abrió la reja, me saludó con desgano, y me dijo que esa semana nadie más había ido a trabajar, que estaba solo yo. No me molestó porque muchas veces prefiero trabajar sin que nadie me hable. Me puse los guantes, conecté el equipo, y empecé por la parte vieja del cementerio, donde están las tumbas más descuidadas. Llevaba como una hora cortando maleza entre unas lápidas cubiertas de tierra, cuando escuché algo que me hizo voltear. Era como un chasquido, como si alguien hubiera pisado ramas secas muy cerca, pero no vi a nadie. Pensé que quizás algún perro se metió por la reja. No le di más importancia y seguí trabajando. Pero al rato escuché otro ruido, esta vez más claro, como si alguien arrastrara una pala contra la tierra. Dejé la podadora a un lado y caminé entre los pasillos buscando la fuente del ruido. Llegué hasta un rincón donde hay 3 tumbas grandes, muy juntas entre sí. Ahí vi algo que me puso la piel de gallina. La tierra de una de esas tumbas estaba ligeramente removida. No era un hoyo grande, pero se notaba que alguien había escarbado recientemente. Me agaché para mirar más de cerca, y justo en ese momento, sentí como si alguien estuviera parado detrás de mí. Me levanté rápido, giré, y no había nadie. El cementerio estaba completamente solo. Lo sé porque había silencio total, ni un pájaro se oía. Regresé a mi equipo, y traté de enfocarme en terminar la zona de los nichos, que son más nuevos, y donde rara vez pasa algo raro. Ahí hay una pequeña estructura con varios nichos encajonados, uno sobre otro, como una pared. Subí a una escalerita para limpiarlos de arriba, y desde ahí tuve una vista general del panteón. Fue entonces cuando vi algo que me hizo bajar de golpe. Al fondo, justo donde había notado la tierra removida, vi una figura caminando entre las lápidas. Llevaba una gorra y una mochila, como si fuera un visitante, pero iba encorvado, como si arrastrara los pies. Me pareció raro porque nadie había entrado desde que yo llegué, y el encargado no se movía de su silla cerca de la entrada. Me apuré a bajar y fui directo hacia esa zona, pero no encontré a nadie. Ni rastro de pasos, ni sombra, ni siquiera huellas frescas. Fui con el encargado y le pregunté si alguien había entrado mientras yo trabajaba. Me dijo que no, que solo se había movido para ir al baño que está al otro lado de la oficina. Le conté lo que vi y me dijo que él también ha visto cosas raras, pero que ya ni se inmuta, que mejor haga mi chamba y me vaya sin buscarle 3 pies al gato. Me dio risa, pero también me dejó inquieto. Volví a trabajar, ahora más atento a cualquier cosa, pero no pasó nada por un buen rato. Ya eran como las 12:30 cuando decidí hacer una pausa. Me senté bajo un árbol con mi botella de agua y me puse a mirar el cielo. Estaba despejado, el clima era tranquilo, pero algo no cuadraba. Cada cierto tiempo sentía como si alguien me mirara desde los mausoleos del fondo. Después de comer un snack, regresé al área donde había visto la tierra removida. Esta vez con más calma, me agaché y empecé a retirar un poco la maleza que estaba alrededor. No tenía ninguna intención de excavar, pero mientras limpiaba el contorno de la lápida, vi algo que me paralizó. Sobresaliendo apenas del borde de la tierra, había una pequeña caja de metal oxidado, como del tamaño de una libreta. Traté de sacarla con cuidado. La abrí, y adentro encontré papeles mojados y una cadenita con un dije en forma de cruz. No sabía si eso era parte de alguna ofrenda o si alguien lo había enterrado ahí con otra intención. El punto es que cuando levanté la vista, a un par de metros frente a mí había una mujer parada. No era la misma de antes. Esta tenía el cabello recogido. Estaba vestida de negro y me miraba sin expresión. Me asusté tanto que solté la caja y me levanté de un brinco. Parpadeé un segundo y ya no estaba. Desapareció entre las tumbas, como si nunca hubiera estado ahí. Corrí con el encargado. Le conté lo que pasó.
y me dijo que él también había visto a esa mujer, que siempre aparece en la misma zona, que nadie sabe quién fue, pero que desde hace años varios trabajadores han reportado lo mismo. Me ofreció un vaso de agua con sal, como si eso ayudara. Lo acepté por educación. Terminé el trabajo más rápido de lo normal y no volví al lugar hasta 2 semanas después. Esa vez, llevé a otro compañero para que me ayudara y no estar solo. Le conté lo justo. No quería predisponerlo, pero mientras trabajábamos cerca de esos mismos nichos, él me dijo que sentía que algo nos estaba mirando desde adentro de uno de los cubos vacíos. Le dije que mejor no pensara en eso, que era su imaginación, pero la verdad es que yo también lo sentía. Desde entonces, cada vez que me toca ir a San Jerónimo, procuro llegar acompañado. No es miedo, pero tampoco quiero volver a ver a esa mujer parada ahí sin moverse, ni encontrar cosas enterradas donde no deberían estar. Hay algo raro en ese cementerio, y no sé si alguna vez se va a saber qué es, pero lo que sea, no quiero estar solo cuando vuelva a pasar. Continuamos con la segunda historia. Me llamo Rubén, tengo 42 años y trabajo en el área de mantenimiento de instalaciones públicas. Hace un par de años me asignaron supervisar las condiciones de varios cementerios de la región y uno de los más alejados, el de Cuatro Palmas. Me dejó con una experiencia que todavía no logro explicarme del todo. Ese lugar queda a casi 1 hora del pueblo más cercano, en una zona de cerros bajos y caminos de tierra. El cementerio está a un costado de una capilla antigua y rodeado por una cerca oxidada. No hay casas alrededor. Lo único que se escucha son los insectos y el viento moviendo los árboles. Fui por primera vez un miércoles por la mañana, con el plan de revisar estructuras, drenaje y el estado general del terreno. Todo parecía rutinario. El encargado me recibió en la entrada, un hombre mayor, muy callado. Me entregó las llaves del almacén y me dijo que si necesitaba algo, él estaría en la capilla. Empecé por la zona sur, donde hay mausoleos más grandes y muchas cruces de madera. Tomaba fotos, hacía anotaciones, lo de siempre, pero al pasar por un pasillo entre 2 tumbas, me pareció escuchar algo parecido a un murmullo. No vi a nadie cerca. Pensé que quizás el encargado hablaba por teléfono desde la capilla, aunque no vi señal en el celular. El sonido volvió, esta vez más claro. Eran palabras. No entendí qué decían, pero venían del fondo del panteón, ahí donde el terreno se eleva un poco y las tumbas están más espaciadas. Me quedé quieto unos segundos y luego seguí trabajando. Pasó como 1 hora y fui a revisar el almacén donde guardan herramientas. Al abrir la puerta, sentí un olor muy fuerte, como humedad mezclada con tierra vieja. Dentro había carretillas, costales, guantes, pero en una esquina vi una especie de altar improvisado, con velas derretidas, una cruz torcida y una foto vieja pegada en la pared. Era la imagen de un joven, sin fecha, sin nombre, solo la cara en blanco y negro. Eso me dio mala espina. No debería estar eso ahí. Volví con el encargado para preguntarle. Me dijo que eso lo habían dejado unos familiares hace tiempo y que preferían no tocarlo, que según ellos el muchacho había sido enterrado ahí pero en una tumba sin nombre, y que desde entonces pasaban cosas raras. No me gustó lo que dijo, pero tampoco quise parecer miedoso, así que seguí con lo mío. Ya era casi mediodía y el sol estaba fuerte. Fui a tomar fotos de la parte trasera del cementerio, donde hay un camino de grava que lleva a unos nichos abandonados. Mientras hacía el recorrido, escuché pasos detrás de mí, pasos rápidos, como si alguien viniera caminando con prisa sobre la grava. Me giré en seco. No había nadie, ni siquiera un pájaro. Sentí una presión en el pecho, un tipo de ansiedad que nunca me pasa cuando estoy solo. Apreté el celular en la mano y traté de caminar más rápido. Pero los pasos volvieron, esta vez más cerca. Volví a girar y otra vez nada. Ahí fue cuando decidí volver al almacén, revisar mis cosas e irme temprano. Tenía suficiente material para hacer el informe. Cuando llegué al almacén, la puerta estaba abierta. Juraría que la cerré con llave antes de irme. Entré y todas mis herramientas estaban en su sitio, excepto mi libreta de anotaciones. No estaba sobre la mesa donde la había dejado. Revisé entre los costales y la encontré en el suelo, como si la hubieran tirado. La tapa estaba sucia,
Pero lo más raro fue que en la última hoja habían escrito algo. No era mi letra, era más delgada, como de alguien que apenas presiona el bolígrafo. La frase decía: "No es aquí, nada más". Me dio escalofrío. Salí del almacén y caminé directo a la entrada. Quería hablar con el encargado, pero la capilla estaba cerrada. Toqué la puerta varias veces. Nada. Busqué por los alrededores y no lo encontré. Ya me estaba empezando a preocupar cuando lo vi regresar por el camino de tierra. Venía con una bolsa en la mano y me dijo que fue a buscar comida. Le conté lo que pasó, pero solo me miró serio y me dijo que no era la primera vez que alguien encontraba mensajes o cosas fuera de lugar en ese lugar. Me aconsejó que terminara mi trabajo antes de las 3, que por alguna razón, a esa hora siempre pasaban cosas más fuertes. Me pareció raro, pero ya no tenía ganas de seguir ahí más tiempo. Recolecté mis cosas, aseguré el almacén y me dirigí a la salida. Antes de irme, miré una última vez hacia la zona de los nichos, y ahí vi algo que me dejó paralizado. Alguien parado entre dos cruces, un joven, con el mismo rostro que la foto del altar. No se movía, solo me miraba fijo. No parecía real, pero tampoco se desvanecía. No pude aguantar más, me subí a la camioneta y arranqué. El camino de regreso se me hizo eterno. Cada curva, cada sombra entre los árboles me recordaba esa mirada. No regresé solo nunca más a Cuatro Palmas. Ahora voy con un compañero y tratamos de estar ahí el menor tiempo posible. Lo que sea que hay en ese cementerio no quiere que lo molesten, y a veces siento que la frase en la libreta era una advertencia. No es aquí. Como si me hubieran querido alejar de algo más grande que todavía no entiendo, pero prefiero no averiguarlo. Vamos con la tercera historia. Me llamo Carolina, tengo 28 años y soy estudiante de arqueología, aunque para sobrevivir trabajo por las tardes como asistente en una pequeña oficina de turismo en Guanajuato, una ciudad con más historia en las piedras de sus calles que en muchos libros. Justo por eso, cuando me ofrecieron un trabajo temporal catalogando lápidas en un cementerio viejo, no lo pensé dos veces. La paga era decente. Y para mí, andar entre tumbas antiguas no era tan raro como para la mayoría. El trabajo era parte de un proyecto cultural para rescatar el registro de antiguos personajes locales. El cementerio al que me mandaron no estaba lejos del centro, pero tenía algo distinto. Estaba en una loma, medio escondido entre árboles, sin buena iluminación y con la mayoría de las tumbas bastante deterioradas. Llegué un martes por la tarde con mi mochila, una libreta, mi celular con linterna y batería externa, y una carpeta con las primeras instrucciones. Revisar una sección específica y fotografiar cualquier inscripción poco legible. Las primeras horas pasaron sin problemas. Me fui adaptando al lugar, anotando datos, cruzando nombres, tomando fotos. El aire era fresco, se escuchaban pájaros, uno que otro carro a lo lejos, todo muy tranquilo. Hasta que empezó a oscurecer. Como no me gusta dejar trabajos a medias, decidí quedarme una hora más. Total, con la linterna del celular me alcanzaba para lo que me faltaba. Ahí fue cuando empecé a notar algo raro. Pasé por una fila de tumbas que ya había registrado, pero al mirar bien, uno de los nombres me pareció diferente. Dudé, revisé mis notas, y sí, estaba distinto. Donde antes decía Tomás Aranda, ahora decía Antonio Aranda. Me quedé pensando, tal vez lo anoté mal, pero juraba que lo había escrito bien. Seguí, pero ahora con más cuidado. A los 5 minutos me volvió a pasar. Esta vez con una fecha. Primero había anotado 1926, 1981, y ahora decía 1926, 1983. Revisé la foto que tomé antes, y sí, la imagen mostraba claramente el 1981, pero al verlo con mis propios ojos, era 1983. Eso ya me puso los pelos de punta. No sabía cómo explicarlo, no tenía sentido. Pensé en irme, pero sentía esa necesidad de comprobarlo todo. Me fui directo a otra tumba que había visto al inicio, una con una figura de ángel medio rota. Al llegar, noté algo más. La figura ya no estaba rota, no completamente al menos. La parte que recordaba como caída, ahora estaba entera. Le tomé otra foto y la comparé con la anterior.
eran distintas. Incluso el ángulo era el mismo, pero lo que aparecía en una y otra no coincidía. Ahí fue cuando se me revolvió el estómago. Me senté en una banca de piedra que estaba cerca. Traté de respirar hondo y no entrar en pánico. No había nadie. Ningún guardia. Ningún visitante. Solo yo. Decidí que era hora de irme. Guardé todo y me encaminé a la salida. Pero al pasar por una de las calles interiores del cementerio, vi una figura parada al fondo, quieta, sin moverse. No vi su cara, solo la silueta. Volteé en otra dirección y caminé más rápido. Tomé otra ruta hacia la salida. Traté de no mirar atrás, pero escuché pasos suaves, no pesados, como si alguien deslizara los pies. No corrí, pero casi. Al llegar a la entrada noté algo más. La reja estaba cerrada con cadena. Yo no la había cerrado. De hecho, estaba segura de que no había ninguna cadena cuando entré. Sentí un golpe de miedo en el pecho. Saqué el celular para llamar a alguien del proyecto, pero no tenía señal. Como si de repente estuviera en medio del cerro más aislado del país, caminé por el borde de la reja buscando si podía salir por otro lado. No encontré nada. Di la vuelta completa al cementerio. Nada. Todo cerrado. Todo cubierto por una especie de muro y enredaderas viejas. Como si nadie entrara ni saliera nunca, me senté en el suelo, sin saber qué hacer. Y entonces escuchó un golpe metálico detrás de mí. Algo había caído. Al voltear vi que era una de esas placas pequeñas que se colocan frente a las tumbas. La recogí y leí el nombre. Carolina Aguilar, 1995. Sí, mi nombre completo, mi año de nacimiento. Y sin fecha final, la solté de golpe y sentí una especie de mareo, como si el suelo se moviera un poco. Cerré los ojos fuerte y me repetí que era una coincidencia, que alguien me estaba jugando una broma, pero no había forma. Nadie sabía que estaría ahí. Y esa placa era nueva, brillante, sin polvo, sin moho. Me fui corriendo hasta el portón otra vez, pateé la reja, grité. Nada, hasta que una camioneta blanca de la delegación llegó por fuera. Se detuvo. Bajó un tipo con chaleco de seguridad. Me vio y dijo, ¿usted es la que está registrando las tumbas? Nos dijeron que había alguien atrapado aquí desde ayer. Yo no entendí nada. ¿Ayer? Yo entré hoy a las 4, le dije. Me vio confundido y sacó su radio. Habló con alguien y después me abrió la puerta. Cuando salí, le pregunté quién había avisado. Me dijo que una señora del barrio, que vio una silueta en el cementerio en la madrugada, pero que cuando llegaron los guardias, no encontraron a nadie, solo una libreta tirada con mi nombre. Esa libreta yo la tenía en mi mochila. La saqué, y era la misma, exactamente igual. Esa noche no dormí, y al otro día dejé el trabajo del cementerio. No quise volver. Todavía tengo las fotos. Las comparé 1000 veces y siguen distintas. No tengo explicación para lo que pasó, pero desde entonces, cada vez que paso cerca de un panteón, miro bien, por si acaso, por si algún nombre familiar aparece grabado en una lápida que no debería estar ahí. Historia 4. Soy Mauricio. Tengo 42 años y trabajo como velador en una empresa de seguridad privada. Me mandan donde haya necesidad de cubrir turnos nocturnos, y a veces eso incluye lugares poco comunes. Hace unos meses me ofrecieron hacer guardia durante una semana en el cementerio municipal de un pueblo cerca de Cuernavaca. Supuestamente, solo era revisar que no entrara nadie y hacer rondas con linterna cada 2 horas. Pensé que sería tranquilo, algo aburrido pero pagado. Acepté sin pensar demasiado. El cementerio no era grande, pero tenía muchas zonas oscuras. Árboles enormes que tapaban parte de la luna, caminos de piedra y tumbas muy viejas con cruces oxidadas. La caseta donde debía quedarme estaba cerca de la entrada. Tenía un foco afuera, una silla rota y una libreta para registrar cada ronda. Me dieron las llaves del portón principal y una linterna de mano. La primera noche pasó lenta. Hice mis recorridos y no vi nada raro, puro silencio, grillos y alguna lechuza de fondo. Nada nuevo, pero la segunda noche, justo cuando salía la primera ronda, vi que una de las tumbas estaba abierta, no destapada del todo,
pero sí con la tapa corrida como si alguien hubiera intentado levantarla. Me acerqué despacio, alumbrando con la linterna, y vi que la losa tenía marcas frescas, como si la hubieran empujado desde dentro. No vi herramientas ni tierra removida. Me dio mala espina, pero lo reporté en la libreta, y seguí. Al volver a la caseta, sentí que algo no cuadraba, como si el aire estuviera más frío de repente. El foco de afuera titilaba como si tuviera mal contacto. Me senté, pero no me relajé. Cada tanto miraba hacia la entrada por si alguien se asomaba. Eran casi las 3 cuando salí de nuevo. Tomé la misma ruta del recorrido anterior, y noté que otra tumba estaba rara. Esta vez no estaba abierta, pero tenía flores frescas encima, rosas rojas, recién puestas. Eso fue lo que más me inquietó porque en la tarde no había nada. Y según me dijeron, nadie más tenía acceso al lugar en la noche. Me acerqué a ver la lápida y decía: Jacinta Reyes, 1934, 2002. Nada fuera de lo común, pero cuando me agaché para ver mejor noté que una de las rosas tenía una etiqueta pequeña, escrita a mano con marcador negro. Decía: Gracias por cuidarme. No supe qué pensar. Me paré y volví a la caseta lo más rápido que pude. Ya no estaba tranquilo. Me costó trabajo concentrarme, y cada ruido me ponía en alerta. La tercera noche fue peor. Salí a eso de la 1 para hacer la primera ronda. Al pasar por una de las callecitas internas, escuché un susurro leve, muy bajito, como si alguien murmurara algo detrás de una de las criptas. Me detuve en seco. Apagué la linterna por instinto y traté de escuchar. Era una voz suave, femenina, como si rezara o hablara sola. No entendía lo que decía. Me armé de valor y rodé la cripta. No había nadie. La voz se había ido. Seguía alumbrando alrededor, y al regresar al camino vi huellas de pies descalzos en el polvo del suelo. Eran huellas frescas, claras, con forma humana, pero se veían más pequeñas que las de un adulto. Seguían unos metros y luego se perdían entre 2 tumbas. Traté de convencerme de que era alguna broma o incluso producto del cansancio, pero ya no podía ignorarlo. Regresé a la caseta y me encerré por el resto de la noche. La cuarta noche llevé un rosario y una lámpara más potente. Decidí que si pasaba algo lo iba a grabar. Prendí la cámara de mi celular y la dejé grabando mientras hacía la ronda. Todo estaba aparentemente en calma hasta que llegué al rincón más alejado, donde hay un mausoleo grande con varias placas. Ahí vi algo que me dejó paralizado. Había una figura parada justo frente al mausoleo. No se movía. Era como una mujer con un vestido largo, iluminada solo por la luna. No tenía rostro visible, solo una silueta quieta. Apunté la linterna hacia ella, pero ya no estaba. Desapareció. Volví corriendo a la caseta, temblando. Revisé el video del celular, pero solo se ve el camino, mi linterna. Y cuando paso frente al mausoleo, un segundo de interferencia como si la imagen se cortara. Ahí se ve algo borroso al fondo. No es claro, pero sí se nota que no estoy solo. Ya no quise salir el resto de la noche. Dormité un poco hasta el amanecer, y cuando llegó el relevo, le conté lo que pasó. El otro velador solo me miró serio, y me dijo que ese cementerio tiene historia, que hace años ahí enterraron a varias personas sin identificar, víctimas de una inundación que arrasó con parte del pueblo, que desde entonces algunos trabajadores han reportado cosas raras, sombras, voces, cosas fuera de lugar. La última noche antes de terminar mi semana, me tocó una tormenta eléctrica. Todo el cementerio se veía más oscuro de lo normal. Salí solo una vez a revisar las rejas porque el viento las hacía sonar. No vi nada, pero al regresar encontré en la silla de la caseta una flor roja, igual a las de aquella tumba de Jacinta Reyes. No tenía nota, solo la flor sola, seca, como si alguien la hubiera dejado ahí hace mucho tiempo. Nunca supe si todo eso fue real o una mezcla de estrés, cansancio y sugestión. Pero desde entonces, cuando me ofrecen turnos en cementerios, prefiero decir que no. Hay lugares que se sienten cargados, como si algo se hubiera quedado ahí atrapado entre el silencio y las lápidas. Historia 5. Mi nombre es Adrián, tengo 39 años y soy técnico de mantenimiento en una funeraria que también se encarga de los cementerios municipales de varios pueblos chicos en el centro del país. Me toca hacer de todo un poco: revisar luminarias, cambiar cerraduras,
arreglar fugas, quitar ramas caídas, y sí, muchas veces tengo que hacerlo cuando ya no hay nadie, en plena noche. No me incomoda, estoy acostumbrado. Pero hubo un día que cambió la forma en que veo mi trabajo, y fue en el cementerio de Santa Rosalía, un pueblo pequeño a 2 horas de Querétaro. Ese día recibimos una llamada del encargado del panteón, diciendo que había problemas con las luminarias de la zona norte del cementerio, donde están las tumbas más viejas. Me mandaron a revisar con la indicación de que no me iba a tardar, porque según eso, era solo cosa de revisar un transformador que estaba fallando. Llegué cerca de las 6:30 de la tarde. Estaba nublado, así que parecía más tarde de lo que era. Me recibió un señor del pueblo que tenía las llaves. Me abrió, me dio la ubicación exacta del transformador y me dijo que iba a esperarme en la entrada, porque no le gustaba meterse cuando oscurecía. Empecé a caminar hacia la zona indicada, pasando entre tumbas con flores secas, cruces torcidas y ramas caídas. El lugar era tranquilo, pero viejo. Todo se veía un poco abandonado. Llegué al poste del transformador y sí, no estaba dando corriente. Revisé cables, conexiones. No encontré ningún corto. Cambié un par de piezas de seguridad y probé otra vez. Cuando terminó el ajuste, las luces del área se encendieron de golpe. Y justo cuando se encendieron, vi que en la tumba más cercana, alguien estaba parado. Era un hombre, con pantalón oscuro y camisa blanca. Estaba de espaldas, mirando hacia la lápida. Pensé que era algún familiar que se quedó dentro sin permiso. Le grité que ya iban a cerrar, que era peligroso quedarse ahí. No respondió. Caminé hacia él, y cuando estaba a unos 5 metros, escuché un portazo. Me di la vuelta rápido, pensando que era el vigilante cerrando la entrada, pero no vi nada. Cuando volví la mirada al frente, ya no había nadie junto a la tumba. No escuché pasos, no vi a nadie salir, solo el mismo silencio de antes. Me acerqué igual para revisar y noté algo raro en esa tumba. Tenía tierra fresca alrededor, como si la hubieran limpiado hace poco, pero la lápida decía que la persona ahí enterrada había muerto hacía más de 30 años. No tenía veladoras ni flores nuevas, solo tierra recién removida. Me incomodó, pero seguí caminando hacia otra zona, donde tenía que revisar otra lámpara que parpadeaba. Ahí me entretuve unos 10 minutos más. Estaba agachado con el multímetro, revisando voltajes, cuando empecé a escuchar algo detrás de mí. No eran pasos. Era como si alguien arrastrara algo por la grava. Me paré y alumbré con la linterna. No había nadie. Caminé unos metros y el sonido volvió. Esta vez me acerqué más rápido y vi algo que no sé cómo explicar bien. Una especie de tabla de madera estaba movida, como si alguien la hubiera arrastrado por el suelo. Era parte de un ataúd viejo, probablemente desechado en una de las limpiezas del cementerio. No vi a nadie, pero ahí entendí que ya no quería estar solo más tiempo. Me regresé hacia la entrada, buscando al encargado. No lo vi. Caminé hasta la reja y vi que estaba cerrada con candado. Pensé que el tipo se había ido, y me dio coraje. Saqué el celular para llamarlo, pero no tenía señal. Nada, ni una barra. Me senté en una banca cerca de la entrada para esperar a que volviera. Ahí estuve como media hora. Ya eran las 8, y todo estaba completamente oscuro. Y fue entonces que escuché una voz de mujer, muy cerca, diciendo mi nombre. No fue un grito. Fue como si alguien estuviera parada detrás de mí, hablándome suave. Me levanté de golpe y me giré. No había nadie, pero no era el viento. Escuché claro, Adrián, una sola vez, nada más. Ya no aguanté. Caminé hacia la reja, la revisé y vi que tenía seguro, pero el candado estaba solo colgado, no cerrado. Lo abrí, empujé la puerta y salí. En el camino de regreso al coche, me crucé con el encargado, que venía caminando con una bolsa de pan. Me dijo que se había ido rápido al pueblo porque se le hizo tarde, que pensó que yo iba a tardar más. Le conté lo que había pasado, y solo me dijo que esa zona del cementerio, la del fondo, casi nunca la tocan porque nadie quiere trabajar ahí, que cuando alguien se muere, y le toca ese rincón, los familiares casi siempre piden que cambien de lugar, que sienten que hay algo raro ahí. Desde entonces no volví a ese cementerio. Acepto trabajos en otros, sí, pero nunca de noche, y mucho menos si es en zonas viejas o muy alejadas. Esa noche no vi fantasmas ni cosas flotando,
pero sentí una presencia. Y a veces eso es peor, porque no sabes de dónde viene, ni por qué te eligió justo a ti para manifestarse. Bueno, estos fueron los relatos. Suscríbete y dale like si te gustaron. Nos vemos pronto.